y que enseñó humanidades a Isabel la Católica, Lucía de Medrano, profesora de Salamanca, Francisca de Lebrija, Luisa Sigea, Isabel de Vergara, la marquesa de Cenete, y entre las gobernantes encontramos a Isabel II como una de las personas con mayor poder en aquel entonces, y muchas de damas, ¿no?, que influenciaron socialmente y culturalmente, como fue el caso de Eugenia de Montijo. Pero tristemente y sin duda, pues han sido siempre minoría. Incluso muchas de ellas han llegado a tener muchísima acción en la política y por eso tenían que ser educadas. Fue el caso, por ejemplo, pues de Catalina de Medici, noble italiana, filósofa y escritora, y además fue la consorte de Enrique, rey de Francia, ¿no? Ella colaboró, por eso tuvo que tener una educación también muy especializada en lo que fue la política interior y exterior de su país. Y también nos encontramos casos como el de Mary Astle, en el que curiosamente ella fue muy adelantada, fue una mujer muy adelantada y muy despierta para aquel tiempo en el que le tocó vivir, y tuvo una visión feminista y defendió sobre todo la alfabetización de las mujeres, que en aquel entonces estamos hablando de un 80% de mujeres analfabetas. Sí, ella decía que si todos los hombres nacen libres, ¿por qué las mujeres nacen esclavas? Fijaros, una frase que se dijo hace 300 años y que podría encabezar perfectamente como cualquier eslogan la cabecera de una manifestación feminista a día de hoy. Ella en 1600, se me han trucado ya los números, en 1694 publica la primera de su obra y he sacado de ella una frase que me ha encantado. Dice: dado que los historiadores pertenecen al sexo masculino, rara vez se dignan a registrar las grandes y nobles acciones realizadas por las mujeres. Pero ellos quieren hacer entender a sus lectores que las grandes acciones no fueron mujeres quienes las realizaron, sino hombres con faldas. Muy bien. Hubo épocas como en el Renacimiento que gran número de filósofas sostuvieron un pensamiento libre y fueron muy perseguidas por esta Inquisición que nos ha enseñado Eduardo, el profesor Ortega, que los consideró brujas por tener un pensamiento distinto de la época y por decir cosas que no eran comúnmente oídas en aquella época, ¿no? A pesar de ello, pues en el siglo XIX hubo un ingente material que perteneció de mujeres que se dedicaron al campo de la literatura y otras artes, ¿no? En el siglo XX y en el siglo XXI se avanza de una forma muy rápida, alcanzando en la educación de las mujeres cuotas increíbles. Pero si lo comparamos con otra época, tampoco se avanzó mucho hasta esos siglos. Y bueno, pues podemos ir viendo cómo poquito a poco la mujer se ha ido integrando en esas estructuras masculinizadas, ¿no? En la actualidad se puede decir que se ha avanzado mucho, gracias a Dios, en esta causa de la mujer, ¿no? Pero aún tristemente no se puede hablar de una conquista feminista, puesto que todavía hay 2/3 del planeta que relegan a las mujeres a unas condiciones sociales y profesionales indignas. Ahora pues voy a profundizar un poquito más en lo que fue la educación femenina a través de los siglos XIII y XVIII, y comenzaríamos pues con eso que hemos dicho, ¿no?, hace un momento. Durante la Edad Media la educación solía estar limitada mucho al ambiente familiar, excepto en el caso de las mujeres que tenían la suerte de nacer reinas o de poder vivir en la corte o, bueno, pues de hacerse monjas, ¿no?, que era la otra opción. Y algunas mujeres pues contaban, como en este caso este gremio, pues de una educación muy exquisita en la época de la Edad Media. Excepto esas mujeres de la nobleza o de la realeza o de la vida monacal, pues las demás estaban muy limitadas, pero muy limitadas y sobre todo no tenían ni tan siquiera acceso a la escritura, ¿no? Ellas por lo menos por estar donde estaban pues podían ir a acceder a los libros, a los archivos, a las bibliotecas, pero bueno, algunas de las mujeres poquito a poco empezaron a aprender a leer y a escribir, ¿no? Y la mujer pues participó en la beneficencia y ayudó
muchísimo a los demás, ¿no? Tanto las beguinas, como hemos escuchado esta sesión anterior, como otras mujeres han sido maestras y han ido ayudando a alfabetizar a otras niñas y a muchas personas adultas, ¿no? No había una formación exacta, no había una tarea educativa definida ni un currículum, ¿no? Pero que no hacía falta, ¿no? Porque ellas aprendían de la vida misma y quizás tenían pues ciertas nociones de religión y de moral, que era lo que sí interesaba, ¿no? La educación intelectual en muchas ocasiones estaba, además, supervisada por autoridades masculinas, ¿no? Que escribían sobre cómo tenía que ser esa educación femenina. No había una formación específica para ella, porque se entendía que lo que realmente era importante para la mujer era que ella cumpliera su papel dentro de las tareas domésticas, ¿no? Pues hilar, bordar, guisar, labrar. Es decir, se puede decir que el territorio principal de la mujer era el hogar, la cocina, la limpieza, el educar a los niños. Por decirlo de alguna forma, la doncella era una mujer que se preparaba para el hogar, ¿no? Era una mujer que tenía que, como misión, desde que nacía, su misión principal era ser esposa y madre. Algunas mujeres no tenían hijos, pero cultivaban esa misión maternal de cuidar a los hijos, aunque no los pudiera tener, pues criando a los hijos de otras o enseñando a los hijos de otras, ¿no? Cuando termina el medievo y comienza el Renacimiento, la mujer sigue en esas funciones laborales que se le había dado, pero pueden aumentar un poquito su educación desde la ciudad, ¿no? Y ya empiezan a entrar en ambientes culturales que incluso ellas mismas proporcionaban, pues porque tenían una capacidad económica y generaban pues reuniones y demás, ¿no? Sin embargo, en el Renacimiento el ámbito educativo seguirá centrado en el hogar, ¿no? Que era el territorio propio de la mujer. Juan Luis Vives, que era un humanista español, en su obra de Institutiones Feminae y Christianae, defendió la educación para todas las mujeres independientemente de su clase social y de su capacidad. Un gran hombre para la época. No solo para las que estaban casadas, sino para cualquier mujer de cualquier condición, ¿no? Decía, si la madre sabe de letras, enséñale ella misma a sus hijos pequeñuelos, porque en ella tengan a la vez madre, ama, maestra, y la amen más y aprendan más rápidamente ayudándoles en el amor que les profesan a lo que les enseñan. A sus hijas, amen de las letras, les impondrán también las tareas propicias de su sexo, a saber labrar la lana, el lino, tejer, coser, tener cuidado y la administración de la casa. Es una de las obras más importantes dentro de las que escribieron los hombres en cuanto a lo que era la forma de educar a una mujer. Y es considerada la guía quizá de mayor autoridad en la educación universal de las mujeres. En ella se declara que la mujer es intelectualmente igual a los hombres, un avance tremendo para aquella época, cosa que muchos de aquella época es que ni se lo planteaban, ¿no? Y no se pensó incluso antes del siglo XX, ¿no? El ideal de la mujer para los humanistas era esa mujer pues discreta, prudente, callada, recatada, casta, fiel, y esos modelos pues se repiten siglo tras siglo, excluyendo siempre a algunos casos, como era el caso de Hildegarda de Bingen, que se ha nombrado nombradísima en estas sesiones de hoy, en la que la querella de las mujeres, ella no consideraba esa idea sobre lo que tenía que ser la mujer, ¿no? La Querelle Defense es el debate desde finales del siglo XIV hasta el siglo XVIII que defiende la capacidad intelectual y el derecho de la mujer al acceso a la vida pública. Mujer que no puede faltar hoy nombrar es Christine de Pizan, en su obra más importante, La ciudad de las damas. Será, si no la habéis leído, estupenda. Será la primera en encender ese debate público, a modo público, y digamos que la novedad en aquel entonces, estamos hablando del siglo XIV, es que ya no es el hombre el que defiende a la mujer,
sino que ya las mujeres empiezan a defenderse a ellas mismas. Ese debate se va a extender hasta el siglo XIX por toda Europa, hasta que se consigue el sufragio femenino, la autonomía personal, los derechos de propiedad y otros derechos legales, como eran temas médicos, de matrimonio o cuestiones sociales y culturales. Temas que eran muy debatidos además en los periódicos y en los círculos culturales de la época. Pero a nivel general, la inferioridad de la mujer respecto al hombre seguía existiendo, con argumentos que no solo la ciencia, sino también la religión demostraban, diciendo y hablando sobre la superioridad del varón y la subordinación de la mujer. Las mujeres sumisas también se veían en la Biblia y servían como de modelo, pero claro, como la mujer no sabía leer, solamente escuchaba las historias de la Biblia como se las contaban, ¿no? Entonces no podían conocer pues, el carácter, por ejemplo, de la reina Esther, o por ejemplo la fortaleza política de Judith, que eran grandes mujeres, ¿no? Pero ellas estaban en su mundo, centradas en sus buenos modales, en sus principios morales, y en cambio pues la ciencia, la filosofía, la retórica eran competencias para los hombres, ¿no? Incluso, fijaros hasta qué punto se llegó a pensar que no podía tener contacto con lo que era la cultura, que se pensaba que la contemplación podía verse como una pérdida de tiempo, excepto si no eras monja. Si eras monja, perdón. Decía una copla: la mujer que por la iglesia deja el puchero quemar tiene la mitad de ángel, de diablo la otra mitad. Es decir, se enfocaba todo a la mujer, al hogar, ¿no? Ahí, a la cocina, atada la pata en la cama. Sin embargo, entre las tareas de costura y de fabricación ocurría algo mágico, y es que ellas se juntaban, y entonces ellas podían hablar de las cosas que se les había vetado ahí fuera, ¿no? Entonces imaginaros qué gallinero podían montar estas, ¿no? Había un papel muy relevante en el ámbito eclesial porque ella evangelizaba toda la fe católica y cuidaba la iglesia. Pero ojo, no podían hablar en la iglesia. No se les daba permiso para subir al púlpito, para decir ni pío. Ellas simplemente estaban para limpiar las iglesias, para cantar, para dar catequesis, todo muy perfecto. Desde la Edad Media, el Renacimiento, y desde la modernidad hasta la Ilustración, se ha ido incorporando a la mujer al mundo educativo, pero siempre con una diferenciación de sexo y de saberes. Y eso ha sido hasta hace, lo vamos a ver hoy, hasta hace muy poco. Para todos los saberes comunes, como eran leer, escribir, contar, eran exclusivos o eran comunes para todos, pero en cambio para los varones eran mucho más variados. En el caso de ella, únicamente se les enseñaba confección, costura y tareas del hogar, ¿vale? Poco a poco pues, se va buscando una democratización educativa que se irá viendo tanto como en la política como en lo social, pero la emancipación de la mujer se irá viendo muy lentamente y además va a ser muy incompleta y muy vigilada siempre por el varón. Si observa, el progreso de alfabetización más fuerte fue en el siglo XVII, que continuó después en el XVIII, pero las voces femeninas continuaron siendo calladas durante muchísimo tiempo hasta hacerse oír, ¿no? Hay logros muy importantes a nivel de la educación femenina. Uno de los acontecimientos mayores fue el Concilio de Trento, que fue el que promovió las escuelas gratuitas y de la caridad, y de esa manera aumentaba la capacidad de poder escolarizar a más niñas, ¿no? Como hemos dicho antes el doctor Ortega, las beduinas en la Edad Media tuvieron una importante labor, pero en esta época fue las escuelas de la caridad las que tuvieron muchísima labor y que llegaron a España a finales del siglo XVIII, pero no se desarrollaron hasta principios del XIX. Como era de suponer, pues los conventos y las escuelas elementales no daban una educación completa, ni tampoco muy profunda, ¿no? Entonces se
se buscaban muchas veces preceptores, tutores, profesores, incluso las personas que tenían dinero de alta alcurnia pues podían contratar institutrices que pudieran ir a darle las clases a las féminas, ¿no? Y de alguna manera tener organizada esa educación, ¿no? La lectura de los libros fue algo fundamental, ¿no? A partir de ese momento. Parte de esa educación que daban las monjas a las doncellas, a las cuales se les preparaba para ser amas de casa, o llevar incluso los negocios familiares como secretaria. Y no había que olvidar que muchas de esas mujeres de esa época entraron en el mercado laboral con trabajos manuales dentro de las fábricas, y eso nos lo recuerda mucho Dickens, por ejemplo, o Benito Pérez Galdós en Marianela, Misericordia. Aunque para muchos el campo de la lectura, curiosamente, tenía que estar muy vigilado para la mujer, porque, bueno, pues podía ser de alguna manera lo que metiera en su cabeza cosas dañinas. Entonces, también había que vigilar qué libros podía o no podía leer la mujer, ¿no? Es decir, siempre supervisadas por sus guardianes, los varones. Un siglo después, en la machista época victoriana, las mujeres eran minoría en actividades como ser escritoras, pero surgieron poquito a poco alguna voz femenina que seguía haciendo cada vez menos callada, gracias a Dios, y su situación de víctimas eran cada vez más denunciadas y más proclamadas. Se estaba cociendo algo poquito a poco, ¿no? Naturalmente la transición no iba a ser fácil, porque muchos hombres consideraban esas reivindicaciones que hacían muchas mujeres como una intrusión de la mujer en el mundo cultural. Con la Reforma Católica hubo una mayor preocupación por instruir a las niñas y se incluyó también un cuarto voto, fijaros, a los 3 votos que tenían que hacer las monjas, el de pobreza, castidad y obediencia, se suma uno, que es el de la instrucción. Estas congregaciones femeninas no se preocupaban mucho de darle, como hemos dicho, una enseñanza muy profunda, pero la que tenía quizás cierta vocación de maestra, pues se preocupaba simplemente de organizar las clases por curso y por estatus sociales. Las niñas, según fueran de una familia o de otra, iban a una clase o iban a otra, ¿no? ¿Cuáles eran esos lugares donde se daba la educación? Pues principalmente era la casa, ¿no? Su evolución fue muy lenta, a través de los siglos XVI y XVIII, y la casa pues se puede decir que era el primer lugar y principal de formación femenina, ¿no? Cuando se toma conciencia de la necesidad de que las hijas tengan cierto conocimiento, pues ¿qué hacemos? Las mandamos al convento, o si no a la escuela elemental, que surgiría después, o al internado laico, que también, aunque duró muy poquito, pero también fue importante. Las escuelas de niñas se crean para combatir las mezclas de los sexos, porque no se podía concebir que hermanos y hermanas pudieran escuchar lo mismo en una clase. Eso era inconcebible, ¿no? La paradoja de todo esto es que cuanto más condenas moralistas y de la Iglesia para no aprobar esas mezclas de sexo, lo que hacían es que las niñas se beneficiaran, porque lo que se estaba haciendo era apresurar la apertura de muchas escuelas. Por tanto, esas casas, que han quedado muy poquitos registros de lo que se transmitía allí, pero que era muy evidente porque que se va a transmitir de madre a hija, ¿no? De la inmensa mayoría de las niñas del siglo XVI, lo que aprenden en su casa, sobre todo, se recuerdan algunas educaciones muy especiales, como fue la casa de Tomás Moro. En la casa de Tomás Moro, él tenía 4 hijos, de los cuales 3 eran niñas, y él no consintió que se hiciera una educación diferenciada en su casa, sino que sus 4 hijos estudiaron juntos, y curiosamente la más espabilada y la que más destacaba era su hija Margaret. Ninguna institución femenina podía ofrecer mejor oportunidad que aprender en una casa de padres ilustrados, ¿no? Donde, bueno, pues existía un ambiente de muchísimo aprendizaje, donde se elegían unos maestros y personas muy escogidas, ¿no? para ese cuidado. Muchas familias que vivieron durante la Ilustración y bajo los principios rusonianos
transformaron sus casas, y hay evidentes pruebas de ello, en verdaderos laboratorios pedagógicos. Los que no tenían tanta suerte, bueno, pues dentro de su rutina, pues su madre pues, les enseñaba pues eso, a conservar la ropa blanca, el cuidado de los animales, el campo. Algunas mujeres convierten sus casas en verdaderos centros de aprendizaje de profesionales, ¿no? Hay muchas niñas que pasaban de aprender en sus casas el oficio, pues incluso de una granja, de una tienda, de un taller, de su padre, para pasar enseguida a las manos de su marido, ¿no? Y seguir pues, con la tradición del mismo negocio, ¿no? Y durante los años de adolescencia, la formación que comienza en el domicilio paterno, pues muchas veces se complementaban yéndose esas niñas a casas de amigos o de parientes, y entonces la educación no se tenía que centrar nada más que en el ambiente familiar, ¿no? Eso lo vemos mucho, en Inglaterra era muy habitual, donde la aristocracia pues, colocaban a sus jóvenes en pensión en otras familias, ¿no? Lo hemos visto muchísimo en Hollywood, pues, por ejemplo, en la película Mujercita, ¿no? Como esas 4 hermanas cuentan la historia, ¿no? Con esa guerra civil de fondo, pues esa niñez, esa infancia, esa adolescencia, para convertirse después en mujeres, y que algunas de ellas, pues su madre precisamente las mandaba pues, a la casa de su tía, ¿a qué? A hacerse damas, a coger las buenas maneras y las buenas formas para convertirse en buenas amas de casa y en grandes señoras, ¿no? Siendo la más rebelde en este caso la escritora de la obra, ¿no? También lo pudimos ver en My Fair Lady, en el que un profesor inglés enseña a una vendedora de flores a ser una dama, ¿no? En ese ambiente londinense. El convento hemos dicho que era la otra opción a la educación dentro de las casas, que era el lugar más antiguo para educar desde la Edad Media, ¿no? Allí a las niñas pequeñas se les metía, ¿no? Y bueno, hasta el siglo XVII se le ofrecía como un sitio de guardería, como un sitio de iniciación a la vida monástica, ¿no? Y muchas niñas pues, eran internadas en los conventos simplemente por razones financieras, por razones de economía de dotes, donde bueno, pues el padre le interesaba más tener a la niña en el convento, y lo que hacían es que la metían desde muy pequeñita en el claustro y después pues pasaban a novicias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como las metían muy chiquititas y después pasaban enseguida al noviciado, pues no les daba tiempo a conocer el mundo. Entonces eran niñas que vivieron, bueno, pues encerradas, ¿no? en conventos. El reclutamiento en esos internados fue muy importante en muchas biografías de muchísimas mujeres de la época. Todo comienza a cambiar a partir del siglo XVII, cuando determinadas órdenes comienzan la enseñanza y empieza ya una expectativa diferente de la familia, porque la familia empieza a darle importancia al conocimiento de su hija y dicen, vale, yo te mando al convento durante un tiempo, pero por un tiempo limitado, ¿no? Es decir, que ya el convento se empieza a abrir al exterior, empiezan a abrirse los locutorios para ir a ver a las niñas ya tienen más acceso al mundo y, curiosamente, pues empiezan a llegar los profesores para dar arte, que venían de las ciudades exclusivamente y ya entraban en los conventos pues, para dar y formar a esas niñas, ¿no? Otra opción que teníamos era el internado laico. Bueno, el internado laico no hay muchísimas fuentes históricas ni muchos estudios directos de estas residencias inglesas y francesas, pero sí es verdad que han dejado muchos diarios, muchas notas de prensa, muchos anuncios publicitarios de que existían esos internados. Las boarding school y las casas de educación son empresas comerciales siempre privadas. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenían la estabilidad que podía tener el convento, ¿no? El convento estaba siempre apoyado por la Iglesia y, sin embargo, estas residencias pues, tendían a desaparecer pues, porque no tenían un apoyo detrás, ¿no? Otra forma de educación era la escuela elemental, que podían ser gratuitas. En un principio fueron todas gratuitas, después aparecieron otras de pago. Podían ser rurales,
Urbana. Y bueno, allí es verdad que sí se llegó a la enseñanza de muchísimos alumnos a nivel elemental, ¿no? Allí incluso había algunas escuelas elementales que desde el punto de vista de la diferenciación sexual eran mucho más neutros. ¿Por qué? Pues porque no se podían tener escuelas en todos los sitios, entonces llegó un momento en que la religión y la alfabetización no fue una distinción entre hermanos y hermanas, ¿no? Entre niños y niñas. Incluso, como hemos dicho, en el campo eran muy comunes ver las escuelas mixtas, ¿no? Pero en la ciudad, sin embargo, sigue ese moralismo y esa idea de prohibir la enseñanza mixta y, por supuesto, nada de profesores en las clases de niñas, tenían que ser mujeres, ¿no? Los objetivos de la educación eran siempre diferentes, hombres y mujeres. Se seguían pensando que las niñas tenían que prepararse para su rol natural, el de ser esposa y madre. En el siglo XVIII se incrementan los objetivos para las mujeres y se sigue insistiendo en que sigan aprendiendo sobre todo las tareas del hogar. Yo creo que por eso hemos llegado a estos siglos odiando tanto las tareas del hogar. Bien. Además es muy curioso porque las propuestas educativas acentuaban mucho la desigualdad sexual y se apoyaban mucho e insistían mucho en la naturaleza inferior de la mujer. Decían que eran más frágiles, incluso menos intelectuales. Eso ha llegado hasta el siglo casi, el siglo XX teníamos esa idea todavía. Ahora me voy a centrar un poquito ya más en el siglo XVIII, en el que la revolución industrial es verdad que provoca un cambio social enorme y la máquina de vapor hace que las mujeres pues tengan que, o las fábricas necesiten mucha mano de obra y en este caso las mujeres empiezan a introducirse en el mundo laboral, ¿no? Pero claro, las condiciones laborales no varían mucho de las actuales, pero las condiciones laborales eran infrahumanas, ¿no? Estamos hablando de 10 horas diarias y además los salarios eran muy bajos, eran bajísimos. Y sí que es verdad que hubo algo bueno, ¿no? en esa situación opresora e infrahumana, y era la emancipación de la mujer del núcleo familiar. La mujer podía ya separarse del núcleo familiar, ¿no? Pero, claro, tenía al mismo tiempo que asimilar el modo de trabajar y el horario del hombre. Para eso ya sí éramos iguales, ¿vale? El siglo XVIII es un siglo de reflexión para la educación de las niñas, porque fue un tema que interesó muchísimo en la Ilustración. En el caso de las mujeres, una educación enfocada siempre a materias prácticas, y no en otras abstractas como podía ser el latín, la retórica, la filosofía, las ciencias experimentales, que eran exclusivas de ellos. Los tres ambientes, por tanto, de la educación eran o la casa, donde había familias que tenían la suerte de tener institutrices, el convento, que era la práctica más habitual hasta el siglo XX, incluso también fue para chicos, como ha dicho Eduardo, y en tercer lugar las escuelas elementales, que comienzan ya a aparecer las primeras escuelas gratuitas, aunque todavía no son escuelas estatales. El objetivo principal era que las chicas aprendieran a leer y a escribir, pero no siempre, porque algunas de las maestras no sabían escribir, sino simplemente habían estado durante el tiempo en el que la aprendían a leer, porque la escritura era para el segundo curso. Pero como se le oprimía tanto y se le exigía tanto respecto a lo que era aprender a coser, a bordar y a las tareas de la casa, pues muchas de las que empezaban no llegaban ni al segundo curso, por tanto solo podían llegar a leer y no a escribir, ¿no? Y sí que es verdad que empezaron ya a darle ciertas nociones de cálculo. Hay cierta resistencia a que la mujer progrese, No podían aprender en detrimento de sus obligaciones caseras, del hogar, domésticas. Y en 1780, cuando Carlos III recomienda, hay una orden en la época de Carlos III
que es que hay una obligación de escolarizar a todas las niñas. Es obligatorio que todas las niñas estén escolarizadas. Y se recomienda que ellas aprendan doctrina cristiana, lectura y escritura. Y también deberían de empezar a educarse en los números. En este tiempo, la industria crece muchísimo y empiezan a trabajar en las fábricas de helado. Y también empiezan a ser dependientes, e incluso las que no se casaban pues llegaban a ser maestras en centros benéficos, ¿no? Y se empieza ya a regular un poco lo que es la educación. Como no abundaban muchas maestras que supieran leer y escribir, pues lo que hacen es que las escuelas piensan que deben de contratar a un maestro, a un señor maestro, para que enseñe a leer y escribir, porque ellas no son suficientes, ¿no? En 1775 pues, ya aparecen las escuelas patrióticas dirigidas por Antonio de la Cuadra y un segundo proyecto en el que don Luis de Inville, en 1776, denuncia que no hay el mismo interés, gracias a Dios, no hay el mismo interés por instruir a las niñas que a los niños. Se determina que el sueldo de cada maestra tiene que ser tan solo 6 reales diarios. En marzo de 1776, Pedro Rodríguez de Campomanes, que era ministro de Hacienda de Carlos III, presenta memoria sobre las escuelas patrióticas de helado y dicen que hay una preferencia porque sean maestras que sepan leer y escribir, pero claro, había muy pocas porque no se les daba la opción a leer y a escribir, ¿no? Comienza entonces una preocupación grande por la educación femenina, ¿no? Y entonces aparecen las actividades pedagógicas de la Matritense en 1776, que es cuando comienzan estas escuelas. Y bueno, en España empiezan a impartirse instituciones estatales que antes estaban en manos de la beneficencia y de las instituciones religiosas. Y bueno, pues empezaron a estar dirigidas a aquellas mujeres que quisieran aprender un poco de cultura, a poderlas incorporar un poco a la vida pública. Era como que las habíamos tenido recluidas, ¿no? Y todo ello pues, fue considerado pues, también como una nueva forma de esclavitud, ¿no? Porque queríamos que ellas participaran de la vida pública, pero remunerándose muy poco, trabajando muchísimas horas y bueno, pues había mucha injusticia porque los salarios además de las mujeres eran siempre inferiores al de los hombres, cosa que a día de hoy seguimos luchando, porque sigue ocurriendo. Como consecuencia, pues nacieron movimientos de liberación de mujeres, se iniciaron la lucha por el reconocimiento de sus derechos y porque sus condiciones humanas mejoraran, por darle unas posibilidades intelectuales y bueno, que ellas pudieran aportar a la sociedad, ¿no? No olvidemos que por razones obvias que en aquel entonces eran, la mujer se incorporó al trabajo de la fábrica porque el salario del marido no llegaba a final de mes. Entonces, claro, ¿qué hicieron? Pues vamos a meterlas a ellas a trabajar, pero claro, ellas perdían porque perdían tiempo libre, perdían porque a la vez se tenían que ocupar de las tareas de la casa. Sí es que es verdad que ha habido trabajos como ha sido la minería, que se han enfocado siempre y le hemos dado un matiz siempre más masculino, y por eso también se puede decir que en la historia la docencia ha tenido más un carácter femenino, ¿no? Y sí que es verdad que ha habido grandes maestros también, igual que maestras, ¿no? Ha habido hombres y mujeres que han sido y han destacado dentro de la docencia. Pero su condición femenina, siempre tradicional y siempre ligada al ambiente familiar y a la maternidad, ha hecho que la mujer a día de hoy tenga mayor presencia dentro de los colegios, ¿no? De la enseñanza. En el siglo XVIII pues se avanza muy poquito a poco. Las maestras hasta comienzos del XIX eran prácticamente analfabetas, las maestras. A veces sabían leer, como hemos dicho, pero no escribir, pero se sabían el catecismo y bordar estupendamente. Porque se consideraban que eran conocimientos suficientes para enseñar. La instrucción se oponía, por tanto, a la efeminidad, ¿vale? Había que preparar a las mujeres en buenos modales, nada más, ¿vale? Eran los argumentos que sirvieron, fijaros, para diseñar las bases educativas y la legislación.
Los modales educativos femeninos del siglo XIX dejaban una clara diferencia social y curricular, donde se basaba en una inferioridad que defendían las teorías científicas, que afirmaban que había diferencias psicobiológicas entre los hombres y las mujeres. Tela, ¿eh? La mujer era más débil física y mentalmente. No digo nada. La educación comienza a ser entonces una reivindicación social, ¿no? Se intenta luchar porque esa mujer no fuera invisible y, bueno, por borrar de una vez esa idea de que ella intelectualmente era más baja, ¿no? En el siglo XIX era muy evidente la injusticia de un sistema opresor y de una situación infrahumana en la que, bueno, pues no se valoraba el trabajo ni del hombre ni de la mujer en esa época. Entonces, lo que hubo es que en esa batalla reivindicativa por los derechos humanos y por la dignidad del ser humano, pues tomó un papel muy importante la enseñanza. Es decir, se subió al carro, digo, había tanta injusticia en aquel entonces, pues la enseñanza va a ser uno de los factores más importantes a reivindicar, ¿no? Se hablaba de una lucha por la educación de la mujer que recordaba mucho a lo que decía el ilustre Jovellanos, ¿no? Una nación que se ilustra puede hacer grandes reformas sin sangre. No era un camino fácil, y no lo ha sido. Pero, bueno, poquito a poco la educación de la lectura y de la escritura fueron añadiendo materias como historia, filosofía, gramática, higiene y tareas domésticas. Siempre la tarea doméstica. Aunque en este siglo aún no se puede participar en un sufragio universal, ¿no? Sí que es verdad que hay una serie de avances en la educación femenina, porque la mujer ya se considera ciudadana, aunque permanece siempre en desigualdad social. Es decir, llegar a donde hemos llegado ha sido muy complicado y queda mucho camino. Tendremos que esperar a la segunda mitad del siglo para que se vaya tomando cuerpo a todas estas ideas reivindicativas. Y bueno, la participación de la mujer a la beneficencia se va ampliando y ya no se limita solo a las instituciones religiosas. Aparecen en Madrid, por ejemplo, las damas apostólicas, que todos conocemos, y se van incorporando poquito a poco la mujer a la cultura, ¿no? Ya puede leer con seguridad y escribir, y empiezan a no tener ese rechazo social, ¿no? Pero, aunque empiezan a no tenerlo, siguen teniéndolo y aparecen, ¿no? Muchas mujeres que tienen que escribir bajo seudónimos masculinos porque tienen miedo de publicar y porque en cierta manera no estaban aceptadas, ¿no? Porque las consideraban como intrusas, ¿no? Recordemos cómo fue el caso de la hermana Bronte, por ejemplo, con Cubre Borrascosa, Eddie Wharton con La Edad de la Inocencia. Y también me gustaría, porque a mí esta mujer me encanta, si no habéis visto la película, verla porque es muy bonita, Beatrice Potter, no sé si la habéis conocido. Ella era inglesa y bueno, fue la que hizo famoso a este personaje, a Peter Rabbit. Pues fijaros, esta escritora fabulista de literatura infantil, ella observaba muchísimo la naturaleza y una de las cosas que descubrió fue que los líquenes eran la unión de las algas con los hongos, y fue y lo presentó a la sociedad científica en aquel entonces, pero no se lo aceptaron porque era mujer. La sociedad londinense Linian le pidió perdón a título póstumo, pero recomiendo de verdad porque es una película muy dulce de ver. Ya en el siglo XX se dará acceso a empleos públicos que dependan del Estado y empiezan ya a educarse y a darle participación en campos nuevos, como por ejemplo las comunicaciones, ¿no? Concretamente, si os acordáis, Las chicas del cable, si no la habéis visto la serie, muy buena también. Y las llamadas progresistas, tanto liberales, socialistas y anarquistas, empiezan a defender esa educación femenina, ¿no? Piden igualdad educativa y la participación de la mujer en todas las actividades ciudadanas, también pudiendo participar en los movimientos sociales y políticos. Las prioridades de esas reivindicaciones eran darle a la mujer herramientas educativas para poder ejercer como educadora, y no solo como ejercer educación en casa, sino poder
desarrollar una profesión como era la de la educación, ¿no? Y la burguesía fue el principal motor de estas reformas, ¿no? Se consiguió el acceso de ellas en primaria y se propone que el acceso de ellas fuera ya a grado medio y superior. Es decir, haber logrado llegar a estudiar lo que hemos podido llegar a estudiar otras mujeres de este siglo ha sido un avance, ¿no? Fijaros lo que le costó entrar en grados medios y superiores. Se abren talleres, no solo para menesteres domésticos, gracias a Dios, coser y bordar, sino también para mecanografía, para taquigrafía, para aprender idiomas. Eso les abría una puerta a poderse ocupar pues, de los negocios familiares, ¿eh? Incluso podían ellas empezar a abrir sus pequeños negocios, ¿no? Aún está vetado el acceso en aquel entonces a la universidad, aunque ya hay países como en Italia que sí tenían el acceso a las mujeres a las aulas, y en España este acceso se hizo poco a poco a lo largo del siglo XX y se tardará mucho, aunque tuvieron acceso a las universidades, se tardará mucho tiempo en darle prioridad y permitirle incorporarse a los trabajos que su formación universitaria las preparaba, ¿no? Las maestras se puede decir que fueron las pioneras de esos espacios públicos, de poder trabajar dentro de los espacios públicos, fueron de las primeras profesiones, por no decir la primera, que su labor hizo que las situara en esa tradición y en esa modernidad y que, bueno, pues, que cumplieran su papel, pero siempre sin romper los estereotipos de su rol. Eso duró pues, casi hasta el día de hoy, ¿no? Las escuelas de magisterio, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la del XX, fueron los centros más importantes de enseñanza no elemental, donde la presencia de la mujer fueron aceptadas. Se multiplicaron por toda la geografía y bueno, hasta comienzos del siglo XX solo se les permitió, ¿verdad?, acceder a infantil y a párvula. Yo no sé si recordáis, yo cuando era pequeña, yo estudié con la educación diferenciada, en la época que me tocó, estudié en un colegio de monjas, y sí que es verdad que recuerdo perfectamente, mis hermanos estaban conmigo en párvulas, en maternales y párvulas, y después mis padres los llevaban a un colegio de chicos, ¿no? Más adelante hubo idénticos porcentajes de escolarización, gracias a Dios, entre hombres y mujeres para la enseñanza universitaria. Y bueno, me gustaría citar, entre muchísimas de las mujeres que han habido a lo largo de la historia y que supieron hacer justo, ¿no?, en el justo momento lo que tenían que hacer para provocar pues, cambios importantes dentro de la enseñanza. Ingentes nombres hay, pero por falta de tiempo solo voy a hablar de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, no sé si sabéis que, bueno, su seudónimo era Lucila Godoy. Fue maestra, poeta y galardonada con el premio Nobel. Ella luchó mucho porque todas las clases sociales tuvieran derecho a una buena educación y viajó por todo el mundo pues, compartiendo su mensaje humanitario y su poesía, ¿no? Y una que no podía faltar era María Montessori, ¿no? Fue una mujer médico, educadora italiana, que desarrolló una filosofía que en la actualidad se sigue usando, porque ella consideraba que los niños están ansiosos por aprender y que los adultos lo único que tienen es la responsabilidad de crear su entorno, ¿no? El método es mucho más experimental que instructivo. Y ya terminando, pues, en el siglo XX el total de matrículas normalistas de alumnas aumentó notablemente. A mitad del siglo se equiparó al de los maestros y a partir de ahí la presencia femenina en los estudios de magisterio han crecido enormemente y en muchos casos han sido mucho mayor que las masculinas, ¿no? Las escuelas normales han sido centros de formación de maestras y en muchos lugares los únicos centros de enseñanza donde se han admitido mujeres, ¿no? Los cambios legislativos me los voy a saltar porque ya no me apetece. Como va a salir esto publicado, lo pongo ya en la publicación. Y ahora pues haré un epílogo de cómo a nivel cultural han influido las mujeres, no solo como maestras, sino como filósofas, en donde, bueno, he elegido a 3 o 4 para ver, porque para
para mí han sido fundamentales y han sido mujeres que han introducido mucho el corazón dentro de la filosofía. Y es que es verdad que a partir del siglo XX vemos que hay un avance clarísimo y muy rápido de la mujer, donde gracias a Dios ella puede tener acceso a la información que era, fijaros, solo y exclusiva de las reinas, de la nobleza, de las monjas, y que gracias a que el tiempo no ha borrado sus huellas, no la ha borrado, se ha logrado, se ha podido publicar su obra y acceder a ella a través de prensa, tertulias y organizaciones. Aún así, no vemos, con todo lo que hemos encontrado, con la cantidad de material que hemos encontrado escrito por mujeres a lo largo de la historia, fijaros, no hay ni una sola mujer en los planes de estudio de educación secundaria en España. Ni una sola. Y no es por falta de consistencia. Muchas mujeres que han tenido un pensamiento libre a lo largo de la historia han sufrido muchísimo por su condición femenina. Algunas fueron asesinadas, otras se suicidaron, otras murieron por causa de la maternidad. Tanto por estar discriminadas como por estar ligadas a su papel de mujer, esposa, madre, eso ha marcado un pensamiento femenino, no lo podemos negar. Hay una filosofía femenina. Mujeres que intentaron huir de esa situación, de esa prisión y que buscaron otras formas de libertades, como el caso de poderse meter en un convento para dejarse de estar agarradas de las manos de su carcelero, del hombre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos hicieron ver cómo detrás de la misericordia, de la compasión, hay una filosofía del corazón. Que si no hay acción, es verdad que la filosofía se queda en charlatanería. Que la verdad es transformativa o no es verdad, como decía María Zambrano. Y muchas de ellas ponen el acento en el sentido del yo, en la interioridad, en los sentimientos, en la pasión por comprender y por aprender. Una pasión que ha sido perenne y constante a lo largo de la historia por parte de la mujer. Poner el corazón en los pensamientos, decían que es alcanzar la esencia de las personas y de las cosas. Os cito Hannah Arendt, Simone Weil, Edith Stein y María Zambrano. Demostraron con su vida y con sus escritos que se pueden hacer una contribución preciosa al pensamiento a partir del corazón. Ellas nos dicen que la clave de la enseñanza es ayudar a ser personas teniendo buen corazón. Es decir, no hay que aprender tanta matemática y tanto número, sino a ser buenas personas. Esa es la clave de la buena enseñanza. Hannah Arendt fue una pensadora que atacó la filosofía oficial de un modo distinto. Ella misma, siendo filósofa, se consideraba no filósofa. Rechazaba a los pensadores profesionales y afirmaba que cada persona puede filosofar, porque si no seríamos sonámbulos. Es decir, todos tenemos esa capacidad de filosofar. No le gusta la filosofía académica porque piensa que ha sido hecha por hombres y que no puede abarcar el corazón, sino solo al psiquismo. Y es verdad, siento decirlo. Simone Weil, obrera de una fábrica, entre otras ocupaciones, estaba muy preocupada por los temas sociales y tuvo una experiencia mística y fue uno de los grandes talentos de su época. Y fijaros, siendo uno de los grandes talentos de su época, murió de hambre en un hospital londinense. Su ensayo sobre la condición obrera nos habla de qué se siente al ser reducido a una cosa. Son duros, de leer. Privada de toda dignidad humana y de la corrupción del poder. Es la mujer algo invisible y ella misma se describe: tengo color de hoja muerta, para los demás no existo. Cuando le preguntan por su profesión antes de morir, ella responde: soy filósofa y me intereso por la humanidad. Edith Stein, ella misma habla de acoger al otro no en la objetividad de lo que le pasa, sino desde la empatía. Y Edith Stein comprendió mucho el dolor poniéndose en la piel de los demás, como diríamos hoy. No fue admitida a la profesión universitaria porque estaba vetada para las mujeres, pero ella ve a la mujer como un ser que piensa con el corazón y que siente con mayor intensidad
la unión del alma y del cuerpo, cosa que para ella no es tan perceptible para el varón. Ve que en cierto modo la mujer tiene una libertad de pensamiento e impresiona cómo describe sus propias experiencias en las que ella se dejaba guiar por una fuerza divina y se abandonó en los planes de Dios. Son muy bonitos los escritos de Edith Stein, si no lo habéis leído. María Zambrano, por último, reconocida como la filósofa española, y ya termino, dice que el amor es lo que da fuerza a todo. Dice que la dimensión afectiva y emotiva de la experiencia es lo que la filosofía de hoy ha olvidado y que la historia ha alineado. Esta forma de pensamiento supera la absolutización del psiquismo y del razonamiento moderno. Esta forma es una forma de abrirse, como resumía San Agustín, en entrar dentro de ti mismo, porque en el hombre interior habita la verdad. Me pareció bonita esa frase. En conclusión, y para terminar, todas las renovaciones en educación han estado siempre dentro de un contexto muy difícil de cambiar, en un sistema muy patriarcal donde la mujer ha colaborado siempre desde el hogar, hasta hace muy pocos años. Hemos visto cómo ha ido mejorando su formación como maestra, cada vez con más relevancia y con más profundidad, y cómo los poderes públicos, gracias a Dios, han ido asumiendo la educación y la formación de estas escuelas de maestros y maestras, consiguiendo una formación universitaria de la mujer igual que la de los hombres, avanzando en un proceso de conseguir esa dignidad igual entre ellos y ellas, y superando así ese rol tradicional social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nieves. A vosotros por Con este invitarme. epílogo creo que cerramos perfectamente Sí. el seminario. Muchas gracias. No, es que Carmen